¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para contarles una historia y para mostrarles una herramienta. Hoy estuve realizando tareas de plomería en un domicilio en la zona de Ituzaingó y bueno, cuando estoy terminando, el cliente, que es relativamente nuevo, me dice: vos sos siciliano, ¿no? El que hace los videos de las herramientas. Sí, soy yo. Me dice: bueno, quiero mostrarte algo que hacía mi papá. Eh, Él fabricaba, fundía en hierro, en fundición de hierro, pinzas y cascanueces. Me dice: voy a buscar y te voy a regalar un par. Tengo que tener por acá dando vuelta. Debe haber 1000 acá adentro, pero a simple vista no las veo. Bueno, buscó y me consiguió dos. Hoy las estuve probando en el taller y bueno, se las quiero mostrar a ustedes. Bueno, gente, la pincita en cuestión es esta, muy parecida a una pinza tipo Ford, pero de una sola posición. eh, Como dije, elaborada en fundición de hierro. La marca creo que es Ponte, industria argentina. Esto aparentemente lo hacían en los 70 y en los 80. La estuve probando, verdaderamente resiste el ajuste. Créanme que le estoy imprimiendo fuerza, no muestra ninguna fatiga. Es muy similar a una pinza de dos posiciones, salvo que tiene solo una. Lo que le puedo llegar a criticar es que el perno es aparentemente muy fino, dado que bueno, la cabeza del remache, remachada y todo, llega a los 5 milímetros, o sea que debe ser algo menos. Y bueno, podría cortarse en un ajuste. Después es un poco incómoda la mano, o sea, genera cierta fatiga, pero bueno, tengamos en cuenta que estoy ajustándola más de lo que corresponde. No es una pinza para trabajar de esa manera, pero es una linda herramienta para, qué sé yo. Yo le daría el uso de apretar terminales en cables, hacer alguna atadura en alambre. Habría que ver qué tan bien resiste la oxidación. Perdonen si tengo un poco la lengua trabada, lo que pasa es que estoy haciendo una descripción en este mismo momento de la herramienta y bueno, quizás quiero explicar más de lo que puedo. Eh, la mandíbula dentada es bastante buena, bastante prolija. La otra unidad no está tan linda, pero bueno, calculo que deben haber hecho muchas y algunas han salido un poco mejor, otras un poco peor. Y las que salían a la venta serían las unidades que estaban en perfectas condiciones. Yo particularmente, todos saben que soy un fanático y apasionado de las herramientas y nunca las he visto en ningún lado, ni tampoco a la venta ni nada. Pero bueno, es una herramienta que puede llegar a ser útil el que necesite una pinza para tareas muy básicas, dado que bueno, es una herramienta bastante elemental. No es por criticar, porque bueno, eh, es un regalo y nada. Me gusta que la gente confíe en mí para determinadas cosas. Digo las cosas buenas y las cosas malas. No tiene segmento de corte, no tiene demasiada cosa elaborada, digamos. Es una pinza que simplemente es eso. Es para apretar una tuerquita, prensar un terminal, atar un alambre. O bueno, olvídense del uso en electricidad, no está aislada. No. Pero bueno, de industria argentina, marca Ponte, una pinza tipo Ford, llamémosle, de una sola posición, que las fabricaba el padre de un cliente. El mango, bastante incómodo, pero uno se termina acostumbrando. Así que bueno, gente, si quieren, el cliente tiene para vender, los puedo contactar, puedo hacer el nexo. Es una herramienta elemental, pero útil. Les mando un saludo.